todos, espero que estéis bien. Voy a hablaros en esta nueva sesión de un personaje de la historia de Madrid, concretamente un hombre que vivió entre el siglo XIV y el siglo XV, llamado Ruy González del Clavijo, ¿no? Nuestro personaje pues es un hombre del servicio del rey. En este caso, pues nos atañe sobre todo el rey Enrique III, aunque también trabajó para su padre Juan I y con el hijo de Enrique, Juan II, ¿no? Este personaje es protagonista de un viaje a Asia Central desde España, un viaje que nunca había hecho embajador alguno, y él es el primero que lo realiza al servicio del rey Enrique III, ¿no? Ruy vive en una época pues muy convulsa, es una época de la época de la gran crisis del siglo XIV. Concretamente en el reino de Castilla pues es la crisis de la guerra civil entre la dinastía anterior de los Borgoña y los Trastámara, que se alzan con el poder, la guerra entre Pedro y su hermano bastardo Enrique de Trastámara. Y bueno, nuestro protagonista Ruy sirve como camarero a el rey Juan, que es hijo de este Enrique de Trastámara, el rey Juan I, su hijo Enrique III y el hijo de Enrique III, que Juan II, ¿no? No sabemos a la ciencia cierta en qué momento nace nuestro protagonista Ruy, pero si sirvió a Juan I, que comenzó su reinado en 1379, si mal no recuerdo, pues ya debía tener una cierta edad en esas fechas, ¿no? Debía tener por lo menos 20 años. Ruy es un madrileño de linaje antiguo, o sea, su familia llevaba mucho tiempo en Madrid, aunque parece que procedía de Toledo, y él es un miembro de la baja nobleza, concretamente pues casi de lo más bajo, era un simple caballero, no tenía un título de conde o barón o lo que fuera. Está más o menos a un nivel casi de hidalgo, ¿no? Y bueno, forma parte de una familia antigua de Madrid, un Madrid que ya en esta época en la que él vive, pues ya es sede de palacios de aristócratas importantes del Reino de Castilla, como por ejemplo los Laso o Marqués de la Romana, por decir algo, ¿no? El cargo que tiene en las Cortes este hombre, nuestro amigo Ruy, es de camarero. ¿Qué es un camarero? Camarero del rey o camarero mayor del rey. El camarero mayor del rey, pues, es sencillamente el que se ocupa de la cámara del rey, o sea, de sus habitaciones, de sus aposentos. Cuando la corte se tiene que trasladar de un lado a otro, porque la corte es itinerante, no tiene una capital fija, pues el encargado de eso, pues se supone que es esa persona, el encargado de transportar los bienes del rey, etcétera. Aunque en esta época eso es un título más bien honorífico, ¿no? No es un título que tenga un contenido pues tan preciso como el que he estado hablando en este momento, ¿no? Camarero pues es lo que en Italia se llamaba camarlengo o en Francia chambelán, ¿no? Lo que pasa es que en España no se utilizaba esa expresión en ese momento, ¿no? Ruy es chambelán, camarero de Juan I, porque Juan decidió pues apoyarse en elementos de la baja nobleza, ya que su padre Enrique había tenido que apoyarse en los grandes nobles para derrotar a su hermanastro Pedro I, y estos se habían hecho con un enorme poder, y los reyes habían visto menguada mucha su campo de acción, ¿no? Que ya en la Edad Media siempre fue reducido. Juan I se rodea de gente de la baja nobleza que evidentemente los va a encontrar mucho más afines o proclives a apoyarlo, porque no tienen grandes posesiones y todo se lo deben a los servicios que hagan a su rey, ¿no? Entonces Ruy es uno de estos hombres de servicio, ¿no? de los reyes. En el caso de Ruy, pues él va a ejercer sobre todo su papel preponderante en la época de Enrique III. Enrique III es hijo de Juan,
llega al poder siendo un niño, tiene 11 años, hay un consejo de regencia donde hay unas luchas de facciones tremendas. Finalmente, Enrique, que teóricamente era rey desde 1389, tiene que esperar 3 años de regencia para declararse mayor de edad. Se declara mayor de edad prácticamente con el apoyo del Consejo de Regencia, pero prácticamente lo hace él a los 13 años. Y bueno, en ese momento tiene que tomar una serie de decisiones que a nosotros nos parecerían pues extrañísimas hoy en día. Pero en aquella época un muchacho de 13 o 14 años en una monarquía pues ya tenía bastante idea de qué hacer, porque ya pues la vida que llevaban y la vida para la que los preparaban desde que nacían pues evidentemente pues era una necesidad, y como no se vivía mucho tiempo pues sencillamente tenían que estar preparados para asumir en cualquier momento. De hecho, se casó como a los 9 años, pero no pudo consumar el matrimonio durante muchos años, ¿no? Se casó además con una pariente que era algo mayor que él, que era la hija del duque de Lancaster, porque en ese momento lo utilizaron a él como peón, a Enrique, para firmar una paz con un pretendiente inglés al trono de Castilla. Bien, entonces él sirve a Enrique III, nuestro amigo Rui, y Enrique hace una serie de reformas. Primero lo que trata es de restablecer el poder real, etcétera. Es el que nombra corregidores, por ejemplo, para las ciudades. Es el que pone fin a los abusos sobre los judíos durante la época de su regencia, cuando él no tenía poder. Hubo un espantoso pogromo contra los judíos en muchas villas de España, donde fueron asesinados y robados. Y el rey en ese momento no puede hacer nada. Cuando él asume directamente el poder y ya no hay regencia, él castiga severamente a los que instiguen contra los judíos, porque sencillamente los judíos, igual que los mudéjares, no tenían otra protección que la del rey, ¿no? Porque ellos no eran ciudadanos o súbditos, sino que eran más bien una especie como de propiedad del rey. Esto es algo que ocurría en la Edad Media, ¿no? Y digamos que estaban bajo su jurisdicción directa, no bajo la jurisdicción de señores feudales, etcétera, o de la iglesia, ¿no? Ellos pagaban muchos impuestos, y el hecho de atacar a los judíos significaba que estabas atacando a la propia hacienda real, en cierta medida. Sin embargo, bueno, esta es la situación a la que se enfrentó Enrique. También una serie de conflictos y guerras, y bueno, con el Reino de Granada, con Portugal, contra los piratas del Mediterráneo, donde destacaron personajes como por ejemplo Pero Niño, que va a ser un gran corsario al servicio de la corona de Castilla, que incluso actuará en la Guerra de los 100 Años. Los Trastámara, la dinastía a la que pertenecía Enrique, pues eran pro Francia, ¿no? Y luchan contra los ingleses. Entonces, bueno, dentro de los intereses de Enrique III, de este muchachito que llega con 13 años al poder, que era sumamente pobre, de hecho, comienza a hacer digamos, su reforma, tratando de someter a los nobles más poderosos y echar a su familia, a sus parientes que querían manejarlo. Pues lo hace mediante medidas radicales. Llega un momento en donde él tiene que vender sus posesiones personales para poder comer, ¿no? Entonces se decide pues a someter a esta gente que están solamente interesados en sus intereses personales y no los del reino, ¿no? Se someten la mayoría de buen grado ante la amenaza de violencia del rey, otros no, y bueno, son castigados, ¿no? El rey realiza muchas reformas, recuerda en cierta medida su forma de actuar a la de los reyes católicos, y manda embajadas por toda Europa para aprender de otros países europeos e incluso islámicos cómo se gobierna. Esto es algo muy curioso, ¿no? Pero esto sale de la mente de este niño, ¿no? De este adolescente. Y uno de esos viajes lo realizan pues un par de personajes. Eso es en el año 1401-1402, que se llaman Soutomayor, Payo de Soutomayor, y Palazuelo o Palenzuelo, a veces se le llama así, que viajan a Turquía y presencian una batalla entre el sultán turco Bayaceto o Bayazid, que era temidísimo en Europa, se le consideraba la máxima amenaza para la cristiandad, y un kan mongol
que pretende también apoderarse de todo el mundo, que es Tamerlán, conocido como Tamerlán, ¿no? Ellos se entrevistan con Tamerlán, que vence la batalla y captura al sultán turco. Se entrevistan con él y regresan a España con un embajador de Timur que se llama Al-Kaji y tres chicas que son esclavas de los turcos y que ellos liberan, o sea que Tamerlán se las entrega. Y en Madrid, perdón, a la corte, pues se casan con ellas, curiosamente, salvo una que, bueno, se casa con el corregidor de Segovia. Eh, lo curioso es que, bueno, después de este viaje queda más picado aún Enrique III de la curiosidad, pero también de establecer una especie de alianza con Tamerlán frente a los turcos, que son una amenaza no directa para España en ese momento, pero hay temores, ¿no?, de que invadan, como estaban haciéndolo, invadiendo los Balcanes, que lleguen a Europa, ¿no? Como finalmente, o sea, al corazón de Europa, como finalmente pues harán, ¿no? El caso es que envía una embajada con nuestro amigo Ruy González de Clavijo para hablar con Tamerlán. En esa embajada va un fraile de la Orden de los Predicadores, un tal Páez de Santa María, y va también un guardia real del rey, que se apellidaba Salazar, así como creo que son 10 acompañantes, son 10 acompañantes más, ¿no? Estos personajes, Santa María, por lo menos es un personaje de bastante cultura, y por supuesto va con ellos Al-Kaji, el, eh, el embajador musulmán que envió Tamerlán, ¿no? Al-Kaji es un tipo pues con una cultura extensísima, ¿no? El caso es que salen del puerto de Santa María, dejadme ver la fecha exacta para que no cometamos errores. Eso salen en 1400. Dejadme ver aquí. A ver. Sale en 1403. A mediados de. Perdón. Sí, a mediados de mayo. Salen de Alcalá, que es donde estaba la corte en ese momento. Con anterioridad a esa fecha de 1403 se habían celebrado en Madrid dos cortes, ¿no?, muy importantes, a las que por supuesto tuvo que asistió el rey, en las que, bueno, se quedó en Madrid y evidentemente lo acompañó en todo momento Ruy, ¿no? Porque al trasladarse el rey a Madrid significa que en ese momento la corte está en Madrid. Hay en esas cortes de Madrid, por ejemplo, las primeras que se celebraron cuando él tomó el poder y se nombró Consejo de Regencia, y las que se celebraron para su mayoría de edad a los 13 años, las dos se realizaron en Madrid, ¿no? Entonces, bueno, luego se trasladó a Alcalá, y desde Alcalá es que, bueno, inicia su viaje, ¿no? Llega al puerto de Santa María y desde ahí pues navega por el Mediterráneo con sus acompañantes, llega a Italia, por ejemplo, no recuerdo si es Gaeta, después Sicilia, de ahí se va a las islas griegas, a Constantinopla, se entrevista con el emperador bizantino, el emperador del Imperio Romano de Oriente, Manuel, luego por el Mar Negro hasta Trebisonda, y luego por tierra va caminando en busca de Tamerlán, pero Tamerlán se estaba retirando hacia su capital. En realidad ellos pensaban encontrarlo en, en el camino, pero se estaba retirando con sus ejércitos hacia Samarcanda, ¿no?, que eso está hoy en día por Turkmenistán, si mal no recuerdo. Entonces ellos llegan a Samarcanda y es un viaje donde en su libro de embajada ante Tamerlán, pues él explica cada lugar por el que pasa, nos da referencias de todo tipo históricas sobre lo que hay allí, cómo es la gente, etcétera. O sea, es un libro de viajes que no tiene parangón en toda la historia de la Edad Media en España, ¿no? En Europa sí hay algunos otros, por ejemplo tenéis el de Marco Polo, ¿no?, el libro de sus viajes a China, etcétera. Entonces, bueno, él llega a Samarcanda y allí pues es recibido por Tamerlán. Él nos deja una descripción de Tamerlán.
también nos hace una descripción de su propia actitud ante lo que pasaba. Vemos que para nada es una persona vanidosa. Nuestro amigo Rui es una persona muy humilde en realidad, nunca habla de sí mismo o de sus acompañantes, servidores del rey, en términos elogiosos, a pesar de todo el sufrimiento que pasaron en el viaje, etcétera, etcétera. En cambio, pues es un personaje que tiene bastante sentido del humor, pero claro, está en una misión diplomática y no puede ponerse demasiado humorístico, teniendo en cuenta que Tamerlán es un gran conquistador que ha destruido Medio Oriente, es un azopte de los estados musulmanes, es muy cruel y tiránico, es un gran caudillo militar y tiene bastante cultura, aunque era analfabeto, tenía mucha cultura. Es decir, no sabía leer ni escribir, pero sabía de todo, ¿no? Y bueno, ellos pasan varios meses en la corte de Tamerlán, asombrados de la ciudad de Samarcanda y de todo lo que está haciendo Tamerlán allá. Por cierto, si vais a Samarcanda, la calle que lleva hasta el mausoleo de Tamerlán, que aún existe, se llama Ruy González de Clavijo, ¿no? Para que veáis que se convierte en un madrileño universal este personaje. En el viaje de vuelta, él no consigue ni siquiera despedirse de Tamerlán, que estaba muy enfermo y preparaba una campaña a China. La carta que le había mandado Enrique III, una carta pues hablando un poco de aliarse contra los turcos y tal, que eran una amenaza, pues ni siquiera se la contesta Tamerlán. Además, está muy enfermo, ya dije. Ellos se regresan y por el camino se enteran en Tabriz, eso está en Irán, eh, pues se enteran de que se muere Tamerlán y tratan de salir corriendo porque, bueno, sencillamente el imperio de Tamerlán se descompone en guerras intestinas, son retenidos en Tabriz, finalmente atraviesan el sultanato turco y curiosamente unos diplomáticos turcos que se supone que, bueno, eran los enemigos, pues los ayudan a poder embarcarse y, bueno, salir ilesos de todos los problemas que tienen porque el viaje de vuelta fue mucho peor que el de ida, ¿no? O sea, y además en el viaje de vuelta se muere Salazar, el guardia real, ¿no? Entonces, bueno, embarcan y regresan a la península donde se hallan con el rey, en Alcalá de nuevo. El rey no se había movido de ahí, estaba preparando una campaña militar contra el reino de Granada, pero estaba muy enfermo y bueno, pues nuestro amigo Rui había perdido todos los regalos que le había dado Tamerlán porque se los habían robado por el camino antes de llegar siquiera al sultanato turco, ¿no? En los propios dominios de Tamerlán y bueno, es recibido pues con mucho cariño y con gran pompa como una especie de héroe, ¿no? Por el rey, que lamentablemente, aunque lo confirma en sus cargos de camarero, etcétera, no sabemos realmente si le dio alguna otra merced, pues nos encontramos de que el rey está muy enfermo y se muere pues al cabo de como de 9 meses de que llega. Creo que llegó en marzo de 1406 y llegó Rui y bueno, el rey se muere en diciembre, el día de Navidad, además. Entonces, bueno, ahí concluye un poco esa etapa gloriosa del camarero real Rui, ¿no? Hereda el trono el hijito de Enrique III. Enrique se había muerto con 27 años. El hijo tiene como un año y hay, por supuesto, una regencia que va a ser pues larga. Y continúa siendo camarero real. Rui no sabemos por cuánto tiempo, hasta que finalmente él se retira a sus casas en Madrid, que eran unas casas pues bastante suntuosas, un palacete evidentemente, que se hallaba donde ahora está la capilla del obispo, en la Plaza de la Paja. Ahí es donde residía. Las casas de nuestro amigo Rui fueron derribadas cuando se hizo la capilla del obispo. Ahí vivía y bueno, a un lado estaban las casas de los Lasso, por ejemplo, de los Lasso de la Vega o del Marqués de la Romana, también en torno a la Plaza de la Paja, o sea, al lado de la iglesia de San Andrés. Eh, Esa zona era la zona de la Morería, porque el barrio Mudéjar quedaba ahí al lado, ¿no? Eh,
Vivió ahí, se retiró, digamos, de su puesto de camarero, o por lo menos hizo vida ahí en Madrid, y finalmente pues murió en 1412 y fue enterrado en lo que ahora es San Francisco el Grande. San Francisco el Grande, que había sido pues sencillamente un convento franciscano, ¿no? Que existía desde el siglo tercero, perdón, XIII, había surgido a partir de una ermita, y él es enterrado en la capilla de ese monasterio, en un mausoleo realmente espectacular al parecer, como el del rey Enrique III, que fue enterrado en Toledo, en la Catedral de Toledo, bueno, no recuerdo cómo se llama el lugar, si es la Capilla de los Reyes Nuevos, creo que es. Bueno, lamentablemente el mausoleo de Rui también fue destruido con el tiempo cuando se hicieron obras y se construyó, por ejemplo, bueno, San Francisco el Grande, ¿no? Pero creo que fue demolido antes para enterrar a un personaje real, ¿no? De otra época muy posterior. En resumidas cuentas, no nos queda nada del pobre Rui, salvo el recuerdo de su libro, ¿no? La embajada a Tamerlán, donde él describe todas las cosas que él vio y que admiró como prodigiosas, ¿no? Por ejemplo, tenemos la primera descripción de una jirafa realizada por un europeo medieval, ¿no? Una jirafa que él vio allá y la describe pues perfectamente, ¿no? Pero uno percibe el asombro y la maravilla que le parecía a nuestro amigo Rui, pues ese animal, ¿no? Así como describe muchas otras cosas, ¿no? Siempre en tono maravillado. Se nota, bueno, que el mundo medieval no es un mundo de pasear mucho por ahí, ni nada de eso, de ir lejos, porque las distancias son enormes, hay muy malas comunicaciones, y un viaje como el que él hizo es espectacular, ¿no? En la Edad Media. Bueno, hasta aquí os dejo con Rui González de Clavijo y os mandaré algún material para que veáis un poco las rutas que él siguió y bueno, y para que veáis un poco cómo era también ese Madrid de 1400, ¿no? Que era un Madrid que no era muy grande, era una población que llegaba pues a lo que hoy es desde donde está el Palacio Real, llegaba hasta donde está hoy las murallas, en la Plaza Mayor, ¿no? Pero eso sí, se estaban desarrollando un arrabal donde estaba la iglesia de Santa Cruz y también el arrabal en torno a San Ginés y San Martín, y existían otras zonas como la zona de zonas monacales o más bien relacionadas con el clero, con los monjes, con los frailes, como el Santo Domingo o San Francisco, ¿no? Ese era el Madrid de ese momento, ¿no? Estaba muy mermado porque bueno, el siglo XIV fue una época de pestes, de guerras, la población descendió mucho y Madrid pues tendría unos pocos miles, 4.000 o 5.000 personas quizá, pero eso era mucho en el Reino de Castilla, donde todas las poblaciones eran muy pequeñas, ¿no? O sea, no se podían comparar, por ejemplo, con Salvo. Claro, en Castilla es muy grande, con Córdoba o con Sevilla, que sí que tenían poblaciones grandes, ¿no? Pero el norte de Castilla, del Reino de Castilla, pues la mitad norte tenía poblaciones muy pequeñas realmente. Bueno, espero que os haya gustado y bueno, nos vemos en la próxima sesión. Un saludo.